Hoy en día nuestro grupo está conformado por Suri Arteaga, Jimena Ramírez, Juliet Charrupir y quien les habla, Rosa Castillo. Nuestro grupo pertenece al grupo B y vamos a hablarles sobre la contratación. Para empezar, vamos a hablar de la evolución de los recursos humanos en la contratación. Dicho en el libro de Administración de Recursos Humanos, es de vital importancia señalar que las mejores prácticas de recursos humanos para muchas de las organizaciones actualmente incluyen una contratación muy selectiva, construida sobre una base que se apoya en las personas como la principal fuente de ventajas competitivas. ¿Qué quiere decir esto? Esto se refiere al constante cambio en la manera de trabajar de las personas, sus formas de contratación y también sus prácticas. Entonces, se destaca una contratación muy selectiva, teniendo como principio fundamental a las personas y los individuos que están dentro de estas y que van a desarrollar dichas ventajas competitivas. Para continuar con esta presentación hablaremos de la definición de una contratación. Un contrato es un acuerdo que crea, donde están unas personas, que se crea o se transmite derechos y obligaciones a las partes involucradas e interesadas. El contrato es un tipo de acto jurídico en el que intervienen dos o más personas y está destinado a crear derechos y generar obligaciones. Este transmite y genera deberes como obligaciones. En este intervienen, como se dijo anteriormente, dos o más personas y está dirigido a quienes están dentro de él. Bueno, ahora hablaremos sobre quién realiza las contrataciones. Todas las hojas de vida deben ingresar por el área de talento humano. Es allí donde se hace la selección teniendo en cuenta el perfil y las competencias de los candidatos y se escoge a los más indicados. La contratación tiene unas fases que se dividen en la descripción del cargo. Es la agrupación y la descripción de todas las actividades que debe desempeñar el trabajador y cuáles son las aptitudes que debe tener para poder ser contratado. Una vez se define el perfil, sigue la etapa de reclutamiento, que es el momento de buscar a los posibles candidatos para elegir al más idóneo. La búsqueda se puede realizar por medios de comunicación como periódicos, anuncios por la radio o redes sociales. Sigue preselección del personal, que es donde se revisan todas las hojas de vida de los posibles candidatos, se escogen los candidatos con las mejores aptitudes y se seleccionan estas. Se procede a tomar la decisión, que es cuando ya se elige directamente al trabajador y se llama a las otras personas convocadas para comentarles y decirles que el proceso ya ha terminado, ya hubo la selección del indicado. Después de esto, ya teniendo el personal, el trabajador se pasa al contrato, que es donde se define qué contrato se va a utilizar con esta persona, se procede a firmarlo, inicia el proceso de pago de parafiscales, se familiariza el individuo con la compañía y con los trabajadores y se inicia el proceso de capacitación, se realiza el seguimiento y el control del acoplamiento de este. A continuación vamos a hablar sobre los tipos de contrato. El contrato a término fijo. En el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo y en el artículo 28 de la Ley 789 del 2002, dice que un contrato laboral que tiene un límite de tiempo especificado de manera clara en el contrato puede ser prorrogado indefinidamente, salvo en los casos en los cuales el plazo pactado sea inferior a un año. Este contrato tiene algunas características en las cuales debe ser por escrito y su duración no puede ser superior a 3 años, pero es renovable indefinidamente. En el caso de una mujer embarazada y llegue en la fecha de terminación del contrato,
se debe extender el contrato para hasta finalizar la licencia de maternidad de esa persona. Por lo tanto, una mujer embarazada antes no se puede despedir porque siempre tiene problemas legales. El contrato a término indefinido. En el artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo dice que no se estipula en ninguna parte que el contrato tenga una fecha límite de terminación del mismo. Se puede hacer de forma verbal o escrita. También tiene unas características que son en la terminación del contrato, al no pactarse una fecha de terminación, el contrato no se puede terminar por el límite de tiempo, sino que solo se puede terminar por decisión voluntaria del empleador o del trabajador, y ya sea por justa causa o no, y por reconocimiento de la pensión del trabajador. Y el siguiente contrato es el de obra o labor. El personal es contratado para desempeñar una labor específica y termina en el momento en el que esta labor llegue a su fin. Esto quiere decir cuando las personas son contratadas para realizar algún evento o organizar algún evento, una vez se haya, por decir, cumplido su labor en el trabajo, este contrato queda terminado automáticamente, se finaliza el contrato de esta persona. Bueno, continuamos con el contrato de aprendizaje, según nos dice el artículo 30 de la Ley 789 del 2002. Este tipo de contrato es una forma especial de vinculación a una empresa y practicantes con compañías autorizadas, ya sean universidades o institutos. Nos dice que su vigencia máxima es de 2 años. En este contrato la edad mínima para un aprendiz sería de 14 años, siempre y cuando esté asesorado por un tutor o por un mayor de edad. Nos dice también que es necesario tener en cuenta que si el aprendiz es universitario, es necesario que se le obtenga o que se le otorgue un salario, ya sea el salario mínimo. Seguimos con el contrato temporal, ocasional o accidental. Tal como nos dice el artículo 6 del Código Sustantivo del Trabajo, nos dice que se define el trabajo ocasional o transitorio como aquel trabajo de corta duración y no mayor de un mes, que se refiere a las labores distintas de las actividades normales del empleador. Un ejemplo podríamos decir, en una oficina de viajes aparece una humedad y se hace necesario un contrato con un técnico para arreglar el problema. El técnico estaría por contrato ocasional porque no va dentro de las tareas rutinarias de la empresa. Seguimos con el contrato civil por prestación de servicios. Según nos dice el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, este tipo de contratos se realiza con la aprobación de ambas partes, tanto del empleador como del empleado. Dice que este contrato no se firma, tanto el empresario no está en la obligación de pagar para fiscales. La duración es igualmente en común acuerdo dependiendo del trabajo a realizar, asumiendo todos los riesgos, por supuesto. Es decir que este tipo de contratos va dentro de acuerdos del empleador y el empleado. Bueno, chicos y profesor, muchas gracias por su atención prestada.